bien, decíamos entonces que los candidatos ya están empezando a definir los perfiles de los futuros ministros y nosotros hemos tenido acá en la provincia de Buenos Aires a varios funcionarios que aspiran, si es que gana el oficialismo, si es que gana Daniel Scioli, a ser ministros también en el gabinete nacional, en un eventual gabinete nacional. Queríamos hablar con gente que ha tenido que tratar desde otra perspectiva, desde otra mirada, con esta gente, con estos funcionarios, con estos cuadros, con estos técnicos, para ver, bueno, cómo son y qué expectativa tienen sobre esa eventual futura gestión de hombres que han estado en la provincia 6 o 8 años, en algunos casos, para ver qué puede llegar a pasar a nivel nacional. En este caso hemos invitado a Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP. ¿Cómo le va, Corsiglia? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. Bueno, usted tiene, digamos, nos puede aportar dos miradas, porque ha estado mucha relación con el Ministerio de Economía por las paritarias y también con el Ministro de Salud, con Alejandro Colia, quien también parece, si gana Scioli, iría a Nación. Es cierto, nos hemos encontrado con ambos en diversas situaciones. Y ha habido mucha pelea también, porque la CICOP ha hecho muchas medidas de fuerza, muchas protestas. Digamos, ¿esto es el resultado de una mala gestión, de una mala relación con los ministros o un combo de otras cosas también? No, tiene que ver con la situación general que nosotros hemos padecido y en lo particular lo que viene pasando en salud, al menos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una idea, una postura en relación a cómo está hoy la salud. Creemos que ha habido una situación de deterioro que se expresa en la crisis de recursos humanos que tenemos, que se expresa en las condiciones edilicias, en las condiciones que tenemos para trabajar y para asistir a la población. Y en ese contexto no se puede dejar de poner lo presupuestario, no se puede dejar de poner lo que ha sido la adjudicación de presupuesto para salud en estos años de gestión Scioli. Por lo tanto, hemos tenido mucho diálogo, por supuesto, eso es cierto y es rescatable. Hemos tenido todas las reuniones que haya habido que tener. Al mismo tiempo, nosotros opinamos que hemos padecido una falta de concreción de muchas cosas. Pero ¿han quedado cosas que se han prometido en mesas así de discusión o en paritarias que no se concretaron? Ha pasado bastante en estos años. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, en las paritarias, el gobierno ha decidido que la paritaria es casi exclusivamente salarial y se abre una vez al año. En nuestro concepto, entendemos que... ¿Pero eso no está por ley? No, la verdad la paritaria perfectamente puede quedar abierta en el transcurso de todo el año y la otra cosa es que no solo es salarial. Sí, que no solo es salarial, sí. Unas cuantas cosas de condiciones de trabajo. Hay que acordarlas ahí. Nos ha pasado, mire, acabamos de acordar con el Ministerio de Salud el aumento de los reemplazos de guardia para quienes cubren licencias, enfermedades del personal que hace guardia. Y eso había sido acordado en la paritaria de marzo y se prolongó en el tiempo esa ejecución hasta que ahora finalmente a partir del 1 de octubre, mediante medidas también de nuestra parte, se produce la modificación. Habíamos acordado que 2 hospitales por cuatrimestre, y esto fue acordado en el 2009, ingresaban al sistema de desfavorabilidad. Sí. Un sistema que genera que haya un poquito de mejores condiciones para que los profesionales y no profesionales trabajen en lugares difíciles, sobre todo segundo cordón, casi tercero del conurbano bonaerense. Y en verdad finalmente hemos llegado a la situación de ir acordando 2 por año y esos 2 por año luego tenemos muchas dificultades para que se ejecute definitivamente, para que cobren. De hecho, la última conversación del jueves pasado fue el compromiso de pago de las deudas de los desfavorables 2013 y 2014. Claro. Vayamos ahora al trato que hubo con la ministra de Economía, porque tenemos un corte. En alguna oportunidad habló con nosotros Silvina Batakis y sobre la relación con los trabajadores y con las paritarias decía esto. Vamos a escuchar a ver qué es lo que decía la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. De la sociedad, que se había hecho el año pasado con el paro ese tan duro que tuvimos de 17 días. Las negociaciones paritarias empezaron antes, este año, no esperamos al inicio del año incluso, las negociaciones empezaron en diciembre. Además de eso, por única vez la provincia en enero y febrero dio un aumento salarial como un primer escalón y el 54% de los agremiados aceptó la propuesta salarial. Eso lo que hace es que la oferta salarial docente esté aprobada. Con el resto del sector público, de los distintos regímenes laborales que tiene la provincia,
se fue avanzando también en distintas reuniones, con mucho trabajo. La verdad que con todo se avanzó desde diciembre, se tuvieron muchas reuniones técnicas, todavía quedan por cerrar algunas, pero claramente más del 80% de la administración provincial tiene aceptada su propuesta salarial para este año. Achatamiento no hay. Cuando se aumenta el básico, lo que se genera es que aumente naturalmente todos los sueldos de todos los docentes. No hubo un aumento especial para un sector, sino que el básico aumentó 44%. ¿Sí? Eso quiere decir que aumenta todo, incluidos los jubilados. ¿Sí? Lo que sí pidieron los gremios también es no solamente que trabajemos mucho en la calidad salarial, que es esto del 44% en el básico, sino que también las categorías iniciales, las más bajas de todas, en vez de esperar a agosto para tener un sueldo de 7.000 pesos, llegasen a 7.000 pesos los tramos, adelante. que le llaman, ¿no? Entonces lo único que sucede es que en el primer tramo se garantiza esa llegada a los 7.000 pesos. El Estado tiene todos los instrumentos para poder controlar o de alguna forma tratar de que se vuelva a la normalidad de las clases. La semana pasada hubo una reunión con este gremio en donde se explicaron cuáles serían los pasos a seguir y bueno, se seguirá trabajando con ellos. Pero sí claramente tenemos el tema del descuento de los días de paro y en última instancia el tema de la conciliación obligatoria. Que no se acata, ¿no? Por ahora. Todavía no se dictó conciliación obligatoria. ¿No se dictó? No, todavía no se dictó conciliación obligatoria, se está llamando a reuniones para Y tratar entonces de lo que se evitar dijo la conciliación. primera semana, ¿qué era lo de No, se lo conciliación? llama directamente, se lo llamó para tratar de encauzar la situación. ¿Sí? Pero los descuentos están ratificados, digamos, Sí, para sí, los sí, docentes. sí, para Para los docentes y para todos las otras áreas de gobierno en donde se haga paro, cuando vos tenés que la mayoría de los agremiados aceptaron la propuesta. Bueno, muy bien. Cada vez que hay un paro, ¿se descuenta a los trabajadores? ¿Eso se está cumpliendo? ¿Se cumple? Nosotros en la última etapa o durante este gobierno lo que hemos tenido es un descuento significativo importante en el año 2011. Fue la única vez en este periodo que tuvimos esa situación. Lo que pasa es que se ejecutó de un modo muy malo desde nuestro punto de vista, porque se ejecutó a todos los afiliados a nuestro gremio, independientemente de si habían concurrido o no a su lugar de trabajo, independientemente o no de si estaban con una licencia por su vacación anual o por una licencia por enfermedad. Fue un descuento que se ejecutó un descuento de una masivo. manera... Sí, a ver, que tenía claramente un tono de amedrentamiento para la disputa que teníamos en ese tiempo. La verdad, luego no hemos tenido nuevas situaciones. Eso, digamos, hay que sincerar ahí, porque usted, cuando informan a los medios sobre el acatamiento de los paros de SICOP y también de otros gremios, se habla de adhesión total siempre, digamos, como para plantear que hay una adhesión, digamos, que está respaldada la protesta y demás. Después cuando lo descuentan dicen que no había sido la adhesión total. Digo, ¿cómo es? Ahí sí, hay una mentirita de los dos, ¿o no? Nuestra tarea tiene algunas particularidades. Nosotros en nuestras medidas sostenemos la atención en guardias, es decir, las guardias siguen funcionando, atendemos a los pacientes internados y a los pacientes en emergencia. Y en general lo que se suele hacer es suspender los consultorios, suspender ¿no? la actividad de consultorio, eventualmente las cirugías programadas. Son acciones que tienen que ver con nuestra tarea. No podemos dejar librada a su suerte a la población que requiere ese día de esa atención. La verdad, las medidas tienen el motivo fundamental de llamar lo más fuertemente la atención que podamos del problema que estamos peticionando. Nosotros estamos en condiciones de decir que nuestras medidas son con una muy alta adhesión y esto basta recorrer cualquier hospital de la provincia cuando la medida tiene que ver. Después si le descuentan está mal descontado, digo. No, a ver, está mal descontado porque salvo lo de la licencia, el paro, el paro es un derecho constitucional, en nuestro concepto no hay ninguna cosa buena en la decisión de descontar el día de trabajo. Pero hago la salvedad o detallo la particularidad de que esto ha sucedido puntualmente con nosotros en el 2011. También al mismo tiempo nosotros hemos tenido muchas medidas y no hemos tenido ninguna situación de descuento en todo este tiempo. Por lo tanto, está claro que cuando se tomó la decisión de descontar o cuando luego no se toma la decisión... No siempre se descuenta. Es una decisión política. Una decisión política, claro. Después otra cuestión que ahí remarcaba, que me parece también tiene que ver con una cuestión más estructural de alcance para todos. Hablaba ahí, aunque hablaba del tema de los docentes, porque eso era en marzo y estaba muy en boga el tema de los docentes,
ahí hablaban de que cuando una paritaria se firma, en este caso el 80% de los docentes la habían firmado, ya debería ser acatada por todo el resto de los que están dentro de la actividad. Creo que en el caso de la salud también, o por lo menos en el caso del resto de los estatales ocurre, es decir, hay un sector que no está de acuerdo, firma en disidencia, pero el hecho de que se acepte mayoritariamente implica que ya después se tenga que retirar de una eventual protesta y demás, o no. ¿Cómo sería? ¿Cómo es el mecanismo? Las protestas siempre son válidas. Luego veremos cuáles son las acciones o las formas que se desarrollan. En nuestro caso, nosotros tenemos una ley específica, la 10.471, y nuestro gremio es mayoritario. Y es cierto que cuando la mayoría de los trabajadores agremiados, en nuestro caso sería la SICOP con la 10.471, toma una decisión de aceptación de la propuesta, implica en lo formal el cierre de la paritaria. Cuando nosotros muchas veces aceptamos una propuesta salarial, en general no contempla lo que nosotros estábamos peticionando en un 100%, porque entonces muchas veces la formulamos en disconformidad, pero eso no implica la no aceptación. Luego, durante el transcurso del año quedan las mesas técnicas funcionando, donde muchas veces se terminan de formalizar algunos de esos acuerdos. A veces no, como yo decía al principio, y pasan estas cosas que pasan, volvemos a algunas medidas en función de esa necesidad. Bien, Corsiglia, si a usted le preguntan qué perspectiva o qué expectativa tiene con una ministra de Economía como Batakis al frente del Gobierno Nacional y un ministro de Salud como Colia al frente del Sistema de Salud Nacional, en función de lo que han vivido ustedes, porque han sido protagonistas, digamos, casi que a la par de la gestión, porque han estado a la par de la gestión, no porque estén dentro, sino porque están al mismo tiempo, al mismo lugar, intercambiando. ¿Cómo vería o cómo ve que puede llegar a ser una gestión si es que le toca finalmente a Batakis estar en el Ministerio de Economía y a Colia en el Ministerio de Salud? ¿Cómo lo percibe usted? Sí, está claro que no se puede quitar de contexto que hay un gobierno que conduce y que conduciría eventualmente Daniel Scioli, que ha sido el esquema que nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Y uno entiende que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y el resto se enmarca en esa lógica y en esa política. La verdad, lo que nosotros podemos decir es que hemos tenido paritarias de una manera habitual todos los años, que hemos tenido diálogo habitual con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Salud, en el haber, digamos. Sin dudas. Y nosotros hemos tenido un sinnúmero de intercambios con las autoridades de salud por las distintas temáticas. En algunas nos hemos puesto de acuerdo, en otras no, pero no podemos decir que no haya habido diálogo en todos estos años y nosotros lo valoramos. Mínima comparación con el Ministerio de Salud Nacional. Nunca recibió a nuestra Federación Nacional Juan Mansur en todos sus años de ministro de Salud, o sea que pese a que la Federación tiene más de 30.000 afiliados y representa a la inmensa mayoría de los profesionales de la salud. O sea que ahí tiene un crédito, digamos, tiene por lo menos una puertita abierta. Nosotros eso lo valoramos. Nosotros eso lo valoramos y tenemos la expectativa que esa situación de diálogo continúe y se dé en el ámbito nacional también. Al mismo tiempo, lo que nosotros decimos muchas veces es que hemos tenido buena cantidad de diálogos que a veces no han sido del todo conducentes, que en algunas oportunidades hemos tenido acuerdos, pero en muchas otras hemos tenido dificultades. Como decíamos al principio, a veces habiendo acordado cosas que luego no se ejecutaron, y luego fundamentalmente en lo que yo mencionaba del presupuesto un poquito antes, que ha sido la salud pública un ítem o un tema, en nuestra opinión, menor en el contexto de la política del gobernador, en cuanto a decisiones presupuestarias, en cuanto a presupuesto concretamente. El presupuesto de 2015 para el área fue del 6.3%, el presupuesto en el 2014 fue el 6.7%, bastante lejos de presupuestos de años anteriores, bastante lejos de, yo no digo un ideal, pero un mínimo que nosotros creemos que debiera ser un 10%, y entendemos que ahí hay decisiones que por supuesto emanan del gobierno central, pero que al mismo tiempo tienen actuación, acuerdo y desarrollo de parte del Ministerio de Economía y de parte del Ministerio de Salud.
Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP, el gremio que agrupa a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar esta noche acá. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba. Entonces, un pantallazo de alguien que conoce bien cómo ha trabajado estos años, dos de los que podrían llegar a ser ministros de Daniel Scioli si el próximo domingo finalmente lo consagran las urnas. En un ratito volvemos, no se vaya.